¿Qué tal? Una vez más con el placer de saludarte, deseando sinceramente, apreciado amigo que me miras, hermano en Cristo que me miras, que estés gozando abundantemente de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar inicio con el estudio, con el tema de esta ocasión, que es muy importante sin duda alguna, vamos a hablar acerca del bautismo. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien ministre esta palabra que traigo para ti. Amén. Si quieres, cierra tus ojos, inclina tu rostro y acompáñame a orar. Bendito Dios, Padre amado, en esta hora, Señor, traigo esta palabra, esta enseñanza que tiene que ver, Dios mío, con el bautismo. Tú no quieres, Señor, que nadie se pierda. Tú no quieres, Dios mío, que nadie se vaya, Dios mío, al castigo eterno sin ser alcanzado, bautizado en tu nombre, Señor, para llenarse de tu misericordia, Señor. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable hoy, que el hombre calle, que enmudezca, Dios mío, para que pueda entender la persona que me mira, que nadie puede ser salvo por sus propias obras, para que nadie se gloríe, sino que solamente mediante la gracia y misericordia en el bautismo a través de nuestro Señor Jesucristo, es entonces que sus pecados les serán perdonados y su nombre será inscrito en el libro de la vida. Padre, te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues bien, quizás estás muy familiarizado con la palabra bautismo. Se practica en muchas religiones, de muchas maneras, en muchas culturas, pero solo hay un bautismo, que es para el perdón de tus pecados y para salvación. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Y te voy a leer un texto para la honra y gloria de Dios. Pero antes déjame decirte que para que el bautismo sea correcto, tiene que ser a cierta edad, tiene que ser a través de las aguas bautismales, pero para que la persona que se bautiza asuma el compromiso de entregarle su vida a Dios. Porque esto no solo se trata de bautizarte, de que se te sean perdonados tus pecados, sino de que asumas el compromiso de servir a Dios, de que mueras simbólicamente para el mundo, para la maldad, para los placeres, para el pecado, y a partir de que naces o emerges de las aguas bautismales, seas una nueva criatura, tal como lo dice la palabra, que quien se bautiza en el nombre de Jesús, he aquí pues sus pecados le son perdonados y una nueva criatura es. Te voy a leer para la honra y gloria de Dios lo que está escrito en Hechos 2:38. Y toma lectura, dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mientras que hay una advertencia en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estos dos textos tienen significados opuestos. Si creyeres que nuestro Señor Jesús vino según la carne a la tierra y murió por ti, por tus pecados, y derramó su sangre por ti y murió por ti, y si confesares que Dios le levantó entre los muertos, serás perdonado de tus pecados, serás salvo y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Mientras que si no creyeres y si no fueres bautizado, entonces serás condenado. Condenado en el sentido de que vienen las condenas bíblicas sobre tu espíritu. Y aquí que, ¿cuál es el nombre indicado, correcto, en el que bíblicamente se debe de realizar el bautismo?
Escucha bien lo que está escrito en Hechos 4 del 10 al 12. Hechos 4 del 10 al 12. Y tomo lectura. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Si tú, persona que me miras, amigo, hermano, ya fuiste bautizado en otro nombre que no es Jesucristo, no es para salvación tu bautismo, no es para perdón de tus pecados, porque solo Jesús murió en la cruz por tus pecados y no nadie más. Si tú ya tienes un bautismo, pero no está en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco es para salvación, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son nombres propios, son títulos. ¿Quién es el Padre? Jesucristo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. En él se encierra toda la divinidad de Dios. Existe bíblicamente dos tipos de bautismo. Uno, por inmersión en agua, en el nombre de Jesucristo. Y dos, el bautismo a través del Espíritu Santo, que ese es por la gracia y misericordia de Dios, cuando una persona es llena del Espíritu Santo para edificación en su vida, o de la iglesia, o de los demás. Fíjate lo que dice Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El propio Jesús, nuestro Señor Jesucristo, advirtió: bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo. También te voy a leer lo que está escrito en Hechos 22:16. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate, lávate de tus pecados, invocando su nombre. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este último texto de Hechos 2:16 nos habla de la urgencia, que nada te impida. Si tú sientes en tu corazón entregarle tu vida a Dios, si estás cansado de tu pasado, de esa vida llena de aparentes fracasos, si te han dicho que tus problemas no tienen solución, que tu vida no tiene sentido, si ya estás enfadado de ese pasado que te atormenta, que te acusa, las drogas, el alcohol, tantas cosas que te pueden atacar, bautízate en el nombre de Jesucristo. Reconoce que eres pecador, reconoce que Él murió por ti, entrégale tu vida. Dice la Biblia: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Entrégale a Dios tus cargas. Tu pasado te será perdonado, y al momento en que emerjas de las aguas bautismales, serás pues una persona nueva. De ahí que Jesús enseñaba que nadie puede entrar al reino de los cielos si no naciere de nuevo. Físicamente es imposible nacer de nuevo. Nuestro amado Salvador se refería simbólicamente al bautismo. Emerges, te sumerges a las aguas bautismales, entierras en lo profundo tus pecados, tu pasado, tus adicciones, tus problemas, y a partir de que naces emerge una nueva persona, nace una nueva criatura. A eso se refería nuestro Señor cuando decía que era la única forma de entrar al reino de los cielos, naciendo de nuevo. Así es que yo te invito, yo te animo en el amor de Jesús a que entregues tu vida, que sepas tú que tus pecados, por mayores que sean, pueden ser perdonados. Y estos son lavados mediante la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes ganas de dejar tu pasado atrás? ¿Estás fastidiado? ¿No estás conforme con lo que has hecho en tu vida? ¿No estás conforme con lo que eres hasta hoy? Entrégale tus problemas, tu pasado a Jesús. Él romperá las maldiciones, Él lavará tus pecados, Él te quitará las cargas y te hará una nueva criatura. Solo requieres dos cosas: acéptalo en tu corazón y bautízate en el nombre de Jesús para el arrepentimiento y perdón de esos pecados, de ese pasado que te acusa, que te atormenta y que no te deja ser feliz. Porque es el trabajo del enemigo: hacerte creer que no vales nada, que no eres nadie, hacerte creer que estás perdido, hacerte creer que vas directo al infierno. Déjame decirte que Él sabe que si tú confiesas a Jesús y te bautizas, todo te es perdonado, todo tu pasado queda atrás y emerges como una nueva criatura. No te creas en ese engaño. Suele pasar también que hay personas que ya conocen de la palabra y están de pronto pensando en si le entregan su vida a Dios o no. Otro engaño del enemigo. A veces las personas piensan: vive tu vida, disfruta de los placeres, la vida es una, se va a acabar. Haz lo que tienes que hacer, di lo que tienes que decir, vive como quieres vivir y al último te arrepientes y te vas con Dios. Déjame decirte que es una gran mentira. Es una gran mentira del enemigo. Quiere que te pierdas. La Biblia dice: buscad de Dios ahora que puede ser hallado. Buscadle mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser demasiado tarde. No sea que tú caigas en este engaño y quieras vivir la vida conforme a tus placeres, conforme al mundo. Y cuando creas que ya es momento de arrepentirte y entregarle tu vida a Dios, la muerte te sorprende y sea demasiado tarde. Y entonces no alcanzarás salvación, no alcanzarás vida eterna, no será inscrito tu nombre en el libro de la vida y serás echado al lago de fuego. Porque creíste en la mentira del enemigo. Si hoy tu corazón siente el deseo de romper con ese pasado, entrégale tu vida a Jesús. Bautízate en el nombre de Jesús y verás cómo a través del Espíritu Santo te da fortaleza, te da entendimiento y te da la sabiduría para enfrentar la vida desde otro punto de vista y desde otra expectativa. Quiero leerte también lo que está escrito en la carta a los Romanos, verso 6, versículos del 3 al 4. Y dice así, te lo leo para la honra y gloria de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Amén. Te explicaba hace rato, el bautismo sobre las aguas simbólicamente es la muerte del viejo hombre, la muerte a tus pecados, la muerte al mundo, la muerte a tu pasado, cortar con toda maldición generacional. Y a partir de que naces, entonces tú surges como una nueva persona, es decir, como dice el texto, crucificas juntamente con Cristo tu pasado, lo entierras y revives así como Jesús resucitó. Revives espiritualmente por la gracia y misericordia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también fue bautizado. Está escrito este hecho en Lucas 3, del 21 al 22. Y voy a leerte. Y escucha bien lo que hizo nuestro Señor Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Vino una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino según la carne a la tierra para enseñarnos a andar conforme a la voluntad del Padre.
Él vino, oró, ayunó, sufrió, sintió felicidad, sintió tristeza, fue angustiado. Nuestro Señor Jesús fue tentado, pero no pecó, y también se bautizó para ponernos la muestra de que es necesario hacer este acto en tu vida como creyente. Pero el bautismo, te decía, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, no en ningún otro hombre. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son títulos, no son nombres propios. El Padre, Jesucristo; el Hijo, Jesucristo; el Espíritu Santo es Jesucristo. Dijo el apóstol que en Él se encierra todo el misterio de la deidad. Entonces, este es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, mediante el cual podemos ser salvos. Si tú, querido amigo, apreciado hermano, ya fuiste bautizado en otro nombre, de acuerdo a la Biblia, no fue para salvación ni para remisión de tus pecados ese bautizo. Si fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco es para salvación, porque Jesucristo es el único que murió por tus pecados y los míos allá en la cruz del Calvario. Y solo mediante Él hay salvación. Y todos los textos que te leí con anterioridad hablan acerca del nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, y ese nombre es Jesucristo. Si revisas lo que está escrito en la primera carta a los Corintios, verso 3, versículos del 12 al 13, te darás cuenta acerca de cómo se conjuga el bautismo en agua en el nombre de Jesús y el sello, que es el Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber en un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Amén. Se refiere concretamente a que el bautismo debe de ser tanto para judíos como para gentiles, para esclavos o para libres. Se refiere a que nadie, absolutamente nadie, puede tratar de ser salvo a través de sus propios sacrificios. Ya he explicado en otros estudios que anteriormente se pretendió que a través del cumplimiento de la ley el hombre fuera salvo. Sin embargo, fracasó porque nadie, absolutamente nadie, pudo cumplir la ley a la perfección como fue nuestro Señor Jesucristo. A Él le fue entregado el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, aún nuestros apreciados hermanos judíos deberían de reconocer a Jesús y deberían de bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón y arrepentimiento de sus pecados. No es por obras, no es bajo el cumplimiento de la ley, no es por obras para que nadie se gloríe. El que puede hacer mucho hará mucho, el que puede hacer poco hará poco, y el que no puede hacer nada. Es por la gracia y misericordia de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Juan el Bautista dijo precisamente en el libro de Juan 1:33, dijo: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. El texto que te leí con anterioridad, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma, y la voz del Padre Celestial se escuchó y retumbó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el nombre correcto en el cual deben de ser bautizados todas las personas que quieren cambiar su vida y que quieren ser perdonados de su pasado y de sus pecados. Bautizados en el nombre de Jesucristo. Mientras que el apóstol Pablo explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir,
se refería a nuestro amado Señor Jesucristo. Eso está escrito en Hechos 19:4. Y hay un par de textos que te los voy a dejar para que medites en ellos, para que en la comodidad de tu casa o de tu trabajo, en un espacio que tengas, puedas leerlos y Dios hable a tu corazón y medita en ellos. Hechos 19 del 5 al 6. Toma lectura para la gloria de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Mientras que la carta de Tito 3, del 4 al 7, nos dice lo siguiente. Tomo lectura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. Estos dos textos te explican la bendición. Si tú reconoces que eres pecador, si tú reconoces que Jesús murió por ti, que eras tú como pecador quien debió de haber muerto y no él que era inocente, y le entregas tu vida, el bautismo en el nombre de Jesucristo por inmersión en agua, cuando te sumergen al agua bautismal, genera la salvación, genera que te sean perdonados todos tus pecados, genera que se corten las maldiciones generacionales que vienes arrastrando de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de todas las maldiciones generacionales se cortan. Y entonces, no por las obras, sino por la gracia y misericordia de Dios mediante Jesucristo, serás bautizado, serás perdonado y tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y los ángeles harán fiesta en el cielo. Tu nombre será inscrito con letras de oro. Y entonces habrá un gran acontecimiento en tu vida, porque dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo te pido pues que reflexiones en tu vida. ¿Cómo estás ante los ojos de Dios? Si en este momento la muerte te alcanzara, ¿estás seguro y convencido de que te irás ante la presencia de Dios? Si tu respuesta es sí, porque ya eres bautizado, porque eres salvo, porque estás en la presencia de Dios, amén, por fe te irás. Pero si tu respuesta es no, no lo sabes, déjame decirte que a tiempo estás. Confiesa tus pecados a Dios, entrégale tu pasado, entrégale toda esa cadena y maldición generacional que vienes arrastrando y entrégale tus cargas. Permite que a través del bautismo tus pecados te sean perdonados y seas tú inscrito, tu nombre, en el libro de la vida, para que seas una nueva persona. Y entonces entenderás cómo es diferente vivir bajo la presencia del Espíritu Santo, bajo la presencia de Dios, bajo los estatutos de Dios y conforme a su voluntad. Empezarán a venir de sobremanera los milagros en tu vida, las maravillas, y empezarás a ver tú todas las misericordias de Dios. Pero no solo eso, sino que escrito está que si tú te salvas, tu casa será salva, no en forma automática, sino que por ti que entra la palabra, por ti que entra el arrepentimiento, por ti que aceptaste el bautismo en el nombre de Jesús. En ti verán algo nuevo, en ti saldrán palabras, darás por gracia lo que por gracia recibes, y tarde o temprano tu familia también será salva. Así que esta es una palabra con promesa que debes de atesorar en tu corazón. Ya se cumplieron todas las profecías, ya están sucediendo hechos científicos, naturales y sobrenaturales sin explicación alguna. No tarda en venir al Señor por su pueblo, por una iglesia sin manchas, sin pecado, sin arrugas. Límpiate en la presencia de Dios. Procura
Procura ese día que tus ropas sean lavadas con la sangre del Cordero. Procura que ese día tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Mi recomendación es que busques inmediatamente una iglesia en la cual te puedan bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón y arrepentimiento de tus pecados, para que te discipulen y para que aprendas a vivir conforme a los estatutos de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga. Vamos a orar para despedirnos de este momento, de este lugar, de esta enseñanza, mas no de su presencia. Señor bendito, gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das de ministrar esta palabra. Toca, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo el corazón de la persona que me mira. Bendícele, Señor, bendice su alma, prospera su alma. Si han de darse bautismo, Señor, permite que sean en el nombre de Jesucristo, en el nombre correcto para el perdón de sus pecados, pues tu palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Redarguye, Señor, con tu Espíritu Santo el sentir y el pensar de la persona que me mira. Bendice, Dios, prospera el alma de quien me mira. Permite, Señor, que puedan entender la importancia del bautismo, porque a través de él deviene la salvación eterna, Dios mío. Bendice, Señor, a cada una de las personas que me miran. Ministra, Dios mío, el pan físico, Señor. Abastece, Dios mío, de pan en su mesa, porque son tiempos muy difíciles. Dales, Dios mío, la protección, si es tu voluntad, en estos tiempos de pandemia y de enfermedades difíciles, Señor. Que entiendan que quien mora bajo la sombra del Omnipotente, Señor, será protegido, porque mora bajo las alas del Altísimo. Padre, despídenos de este lugar, de este momento, mas no de tu presencia. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.